Bienvenidos a esta última eh, prédica, este último mensaje acerca de los atributos de Dios. Vamos a estar tomándolos de una manera diferente hoy día, así que en un rato más, en unos minutos más, les voy a dar el pase a Antonio, que va a estar con nosotros esta mañana, y finalmente Mauricio también. Vamos a estar hablando eh, acerca de tres aspectos o temas de la omnisciencia de Dios. Dios todo lo sabe. Y quiero que pienses un poco en esto para partir. Mira, nosotros estamos aprendiendo. Tú y yo nacemos adquiriendo conocimiento, llenándonos de experiencias que nos ayudan a procesar y a entender un poco nuestro mundo, a entender quiénes somos nosotros. Y son cosas sumamente difíciles. ¿Te conoces bien a ti mismo? Son preguntas que a veces nos hacemos, pero no podemos responder claramente. Pero cuando nos damos cuenta de eso, de que estamos adquiriendo conocimiento todo el tiempo, de hecho, eh, uno de los tipos de videos de YouTube que más se ven son aquellos que enseñan a hacer cosas. Eh, es interesante eso. Me acuerdo uno de mis hijos cuando pequeña, eh, en un momento ahí en su cunita, se descubrió su mano y empezó a mover los dedos con una fascinación y una admiración, y es adquirir conocimiento. Los niños todo el tiempo aprenden a comer, aprenden a hacer sus cosas, a relacionarse, a enseñar a saludar. Estamos adquiriendo conocimiento, pero piensa en esto. Nosotros adquirimos conocimiento aprendiendo. Dios lo sabe. Y esa es la omnisciencia de Dios. Y por eso esta mañana vamos a hablar estos tres temas. Dios conoce el tiempo pasado, presente y futuro. ¿Qué implica eso? Dios no ignora nada, no hay secretos delante de Él. Y Dios conoce toda la creación, visible e invisible, todo lo creado, Dios lo sabe. Entonces, quiero que vayamos a dos conceptos o dos medidas que evidencian un poco esta omnisciencia de Dios. Y estos dos conceptos son los siguientes. El primero es que Dios conoce todo lo creado y lo existente. Él se conoce a sí mismo perfectamente. Padre, Hijo y Espíritu Santo en una armonía, lo vimos hace unos domingos atrás. Una armonía perfecta. Pero Dios conoce perfectamente todo. Y en ese conocimiento Dios es inescrutable, dice el libro de Romanos. Pero también Dios sabe todo lo que sucede y sucederá y lo que ha sucedido. Entonces ahí nos damos cuenta de que Dios tiene un conocimiento de todo lo que ha sucedido en el tiempo. Conoce todo lo que sucedió desde Adán hasta nuestros días, pasando por la época de Abraham, pasando por la conformación del pueblo de Israel, Egipto, los jueces, Israel, pasando por los imperios que han estado, pasando por el tiempo cuando Cristo vino en medio del imperio romano, y conociendo todo eso, pero no solamente como te lo explico yo ahora, sino cada situación que se produjo en esa época. O sea, cada relación familiar, cada pensamiento, cada palabra que se dijo, cada idioma. Estamos empezando a entender un poco ese mega conocimiento de Dios. Nuestra mente finita, ¡pum!, explota frente también a esta realidad de que Dios conozca tanto. Pero la pregunta es, si Dios sabe todo, ¿por qué no cambia las cosas? Y aquí nos encontramos con este último término, que es la presciencia. La omnisciencia, en que Dios conoce todo lo existente, pero la presciencia es que Dios conoce todo lo que sucede, ha sucedido y sucederá. Y esa presciencia nos lleva a entender que Dios ha ordenado los tiempos. Y la palabra también así lo dice. El Salmo 90 es muy interesante como habla de la eternidad de Dios. Dios no existe en el tiempo, Dios crea el tiempo, Dios está fuera del tiempo. Pero Él conoce perfectamente el tiempo, Dios es. Y en esa
en ese ser, en la eternidad, Dios nos lleva a darnos cuenta que Él también ordena los tiempos. Pero la pregunta es, si Dios sabe todas las cosas, ¿por qué no cambia las cosas? Y ojo, esa pregunta no está tan correcta. ¿Por qué no cambia las cosas? ¿Por qué? Si tú vas a la palabra, te vas a dar cuenta de muchos momentos que sucedieron. Y acuérdate, la Biblia nos habla de profecía y cumplimiento de profecía. Nos habla de profecías que ahora se están cumpliendo. Y en ese sentido es que Dios ordena las cosas, ordena los tiempos, ordena los sucesos. Y todo lo que sucede en tu vida y en mi vida ha sido ordenado por Dios. Y tú dices, pero entonces, ¿por qué Dios permite? Y ahí está la providencia de Dios, y que Dios está ordenando la mejor historia de todas las historias. Si puedes después leer el Salmo 25, va a ser muy provechoso para ti, en donde el salmista eleva una oración y dice, Señor, muéstrame tus caminos, enséñame en tus sendas a andar. Y es que Dios establece o traza una historia. Y hay muchos de nosotros somos parte de esa historia, sí, porque Dios conoce lo que tú y yo vamos a elegir y vamos a hacer. Pero en eso Dios no coacciona la libertad humana. Pero acá viene la pregunta es, bueno, ¿Dios coacciona entonces nuestra libertad? No, Dios no coacciona la libertad humana, pero esto no tiene relación con lo que se llama libre albedrío. Libre albedrío nos lleva a pensar de que nosotros desde un estado neutro elegimos hacer lo bueno o hacer lo malo. Pero ese concepto no es correcto. Por eso hay que tener cuidado con el libre albedrío, porque nosotros no elegimos desde un estado neutro. Nosotros estamos en pecado y desde nuestro pecado hacemos elecciones. Por lo tanto, el pecado nos condiciona en nuestra elección. Y aún así, Dios no nos coacciona, sino que nosotros desde nuestro propio pecado actuamos. Y ahí es donde Dios interviene. Entonces la pregunta es, si Dios sabe todas las cosas, ¿por qué no hace nada? Es que ha hecho todo. Es que ese es el punto. Estando nosotros en nuestro pecado, Dios ha hecho todo por amor a ti y a mí. Entonces, la Escritura dice, para que se cumplan las Escrituras. La palabra dice muchas veces en cuanto a las profecías, para que se cumplan las Escrituras, para que se cumpliesen las Escrituras. Cristo fue muerto conforme a las Escrituras, resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Entonces, Dios preordenó los tiempos, intervino. Entonces Dios cambia nuestro destino. La pregunta es, cuando tú te encuentras delante de Dios y te encuentras con esta alternativa en que Dios va a cambiar tu destino, ¿estás dispuesto a que Él cambie tu destino? ¿Te arrepientes de tu condición pecaminosa para por fin ser cambiado a una vida con Dios? Esa es la pregunta que nos hacemos. Salmo 98 dice, has puesto nuestras iniquidades delante de ti, nuestros pecados secretos a la luz de tu presencia. Has puesto nuestras iniquidades delante de ti, nuestros pecados secretos a la luz de tu presencia. Entonces, dejemos que ese versículo vaya guiándonos a entender la omnisciencia de Dios y su santidad frente a nuestro pecado. Entonces, creo que es bastante iluso decir, ¿y por qué Dios no hace nada? No, Dios sí ha hecho todo. Juan 18:4, cuando, si quieres, puedes buscarlo ahí, cuando Jesús estaba previo a ser crucificado en el jardín de Getsemaní, después de haber orado, llegan los soldados y mira lo que dice. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo, ¿a quién buscáis? Jesús sabía perfectamente que los soldados venían a buscarlo para llevarlo luego a ese juicio falso y después ser crucificado. Iba a ser abandonado. Sabía todas las cosas, lo dice ahí, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir. Entonces, quiero que pienses un poco en esto, en que Dios sí se hace parte en tu vida y en mi vida, en
momentos de abuso, en momentos de desilusión, en momentos de pecado, en momentos de divorcio, en momentos de maltrato, en momentos de estafa, en momentos de traición, en momentos de tanta frustración, de tanto pecado, Dios se hace parte. Y cuando te das cuenta de eso, salta el versículo de Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por ti y por mí. Aún siendo pecadores, Cristo murió por ti y por mí. ¿Te das cuenta del amor de Dios? Él sabía todo lo malo que tú ibas a hacer y aún así decidió morir. Y voy a ir un poco más allá, hablando a los cristianos, a los que hemos nacido de nuevo. Dios dice que Él sabía de que tú ibas a nacer en pecado, yo iba a nacer en pecado, no íbamos a convertir un día. Por la gracia de Dios íbamos a pasar de muerte a vida. Pero sabía que en un momento dado también podríamos volver a caer en pecado. Y aún así decidió amarnos y salvarnos. Muchas veces en nuestras vidas tomamos tan malas decisiones que nuestras vidas quedan todas enredadas. Y pareciera que sea un nudo que simplemente nos deja atados, un nudo en que nos deja de tal manera que no podemos zafarnos. Y cuando entendemos que Dios es omnisciente, significa que Él conoce absolutamente todo lo que sucede en nuestra vida. Y Él, por lo tanto, conoce dónde comienza el nudo y por dónde va y las vueltas que da y los enredos. Por lo tanto, Él es el único que puede ayudarnos a poder solucionar nuestro mal, nuestro problema, nuestro conflicto, nuestro gran problema del pecado. Y Dios lo que va a hacer es tocar tu orgullo y decirte, arrepiéntete, haz esto. Y el arrepentimiento no es una obra, es gracia. Y en la gracia de Dios, Él nos va a decir, toma parte. Y en un momento dado, Él va a decir, ok, este es el momento. Y Él va a tomar todo lo que nosotros hicimos y lo va a desenredar. Y nos va a libertar. Por eso, dice ahí en Juan capítulo 8, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Él sabía que tú y yo íbamos a pecar y decidió intervenir. Entonces, no nos preguntemos por qué Dios no hace nada. Dios lo ha hecho todo. Antonio, que el Señor te use a ti también con el mensaje de la palabra. Hola, ¿cómo están? Gusto de saludarles. Toma unos minutos y piensa en la persona que crees que más te conoce. Generalmente las madres demuestran conocer mucho a sus hijos. Personalmente admiro mucho a estos matrimonios que llegan a viejitos y demuestran conocerse mucho, se conocen todas las mañas y son muy genuinos el uno con el otro. Y es que tener a alguien que nos conoce tanto es bonito porque quiere decir que es una persona importante en nuestras vidas, pero es incómodo a ratos porque ante esa persona no podemos fingir nada. Sabe nuestras virtudes, pero conoce especialmente nuestros defectos. En resumen, no sabe que no somos perfectos. En el Salmo 139, David habla acerca de este atributo de Dios, su capacidad de saber, pero en mayor profundidad y en detalle, todo sobre nosotros. La Biblia nos revela que no hay ningún aspecto de nuestra vida que Dios no conozca. No hay nada que podamos esconder delante de Él. Les voy a leer los primeros tres versículos del Salmo 139. Oh Jehová, dice, tú me has examinado y conocido, tú has conocido mi sentarme y mi levantarme, has entendido desde lejos mis pensamientos, has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Dios revela de sí mismo que Él no ignora nada de nosotros, no podemos tener secretos delante de Él, esto es imposible. Ante esta realidad, ¿cuál será nuestra respuesta? David relata primero en este salmo la tendencia natural del hombre de intentar ocultarse de Dios.
En el verso 7 se pregunta, ¿a dónde me iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? Las expresiones ¿a dónde me iré de tu espíritu o a dónde me huiré de tu presencia nos reflejan muchas veces cuando no queremos mostrar ante Dios aspectos de nuestra vida y en vez de acercarnos, buscamos alejarnos de Él. Podemos tomar esa actitud, pero eso no cambia este atributo de Dios. Cuando intentamos alejarnos de Dios tratando de evitar que Él escudriñe nuestros corazones, estamos perdiendo el tiempo. David seguramente, al igual que nosotros, experimentó esta opción. Eh, Como Dios me conoce, me avergüenzo, renuncio a que Él trabaje en mi vida y por consiguiente me intento alejar. Pero hay otra manera de responder ante este atributo de Dios. David más adelante reconoce que no puede huir de la presencia y el conocimiento que Dios tiene sobre él. Por eso al final de este salmo termina con otra manera de responder a este atributo, que es acercarse a Dios y pedirle que examine nuestro corazón. Leo los últimos dos versículos. Aquí ya no habla de huir o irse de su presencia, sino todo lo contrario. Dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mi camino de perversidad y guíame en el camino eterno. En estos días de pandemia, ¿qué hay en tu corazón? ¿Cuáles son tus pensamientos? En circunstancias como las actuales, lo que hay en nuestro corazón y en nuestros pensamientos se hacen aún más evidentes. Si hay egoísmo, por ejemplo, voy a encerrarme en mí mismo y dejaré de preocuparme por otras personas. Si mi confianza en el Señor, por ejemplo, no está debidamente sustentada, mis pensamientos, mi mente será vulnerable a cualquier mensaje que reciba. En el versículo 24 dice, y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Frente al pecado que hay en nuestro corazón y que Dios sabe perfectamente, hay dos maneras de reaccionar. Intentar huir de la presencia del Señor, esconderse de Él, sin ningún resultado, la verdad. O como David lo hizo al final de este pasaje, orar y pedirle que lo que hay en nuestro corazón y nuestros pensamientos, eh, mucho más al descubierto en este tiempo de coronavirus, sea realmente examinado por Él para que Él guíe nuestras vidas. Bien, qué buena idea es la que Toño nos compartía respecto a que Dios no ignora nada, nada se le escapa. Y eso nos lleva también a pensar en otra idea similar respecto a la omnisciencia de Dios. Y es que Él todo lo conoce. Aquello que se ve, pero aquello que no se ve también lo conoce. Y sabe que a mí me pasa al menos que cuando escucho esta idea de que Él conoce lo visible y lo invisible, mi cerebro inmediatamente comienza a construir como un tren de ideas. Y en la locomotora de esta idea pone justamente esta frase. Dios conoce todo lo visible y lo invisible. Y en el vagón siguiente pone otra idea. Y es la siguiente. Si Dios conoce lo visible y lo invisible, conoce entonces mi necesidad. Y en el vagón que sigue comienza a listar todas esas necesidades que yo visualizo. Necesidad de trabajo, necesidad de amor, de reconocimiento, de aceptación. Necesito hoy día fama, ¿sí? Necesito dinero, necesito entretenimiento, necesito un mejor patrimonio, necesito descendencia, etcétera. Una serie de cosas que nuestra sociedad, nuestra era quizás nos ha hecho entender como mis necesidades. Y hay un vagón que viene a continuación y dice, pareciera que Dios no está cumpliendo todas esas necesidades del vagón anterior. Y fíjese que si empezamos a pensar, la lógica de ese pensamiento no es tan errado, porque son las cosas que nosotros vemos, esas necesidades que van en este vagón, ¿cierto? Son las cosas que yo veo,
Son cosas totalmente visibles y que yo anhelaría tener. Y que o la sociedad o nuestra era me ha enseñado que esas son mis necesidades hoy. De eso yo tengo necesidad hoy día. De esas cosas que yo veo. Sin embargo, pareciera que Dios no ve este vagón de necesidades. Porque hay muchas de esas cosas que yo puedo listar como necesidades hoy y que no han sido cumplidas, todavía las tengo. Entonces, Dios no está supliendo, no está cumpliendo su palabra entonces en mí, porque no está cumpliendo, no está supliendo todas mis necesidades. Pero hay algo interesante que analizar. Me da la impresión, hermanos queridos, que lo que hace Dios en su mirada, en su corazón, es que este vagón, ¿cierto? Donde yo listo las necesidades, Él no lo tiene escrito con la misma lista de necesidades. Él ve en nosotros otras necesidades que nosotros no necesariamente vemos. Y son necesidades mucho más profundas. Necesidad de fe. Necesitamos fe hoy día. Tenemos una necesidad de ser agradecidos. Tal vez tenemos la necesidad de eliminar raíces de amargura en nuestra vida que se vienen arrastrando de niñez. Tal vez tenemos una necesidad que es terminar con odio que a lo mejor hay en nuestra vida. A lo mejor tenemos la necesidad de terminar con el egoísmo. A lo mejor tenemos necesidad de perdonar a otros. Y esas son las necesidades que Dios ve en nosotros. ¿Sabe qué es lo que me lleva a pensar en esto? Lo siguiente. En Filipenses, en el capítulo 4, hay un texto que finalmente termina animando mucho al creyente. Ahí se encuentra Filipenses 4:13, que dice que todo lo puedo en Cristo porque Él me fortalece. ¿Lo recuerda? Un poquito más adelante, en el versículo 19, nos encontramos con una idea de Pablo que simplemente nos debería hacer descansar, y es esta: que Dios proveerá todas las necesidades que tenemos. Para no leerlo de manera equivocada, los invito a ver el versículo 19 del capítulo 4 de Filipenses. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Wow, ese versículo muy probablemente nos debiese hacer pensar: qué bueno estar al lado de este Dios. O sea, de aquí en adelante todo lo que yo necesite, el Señor me lo va a dar así. ¿Sabe qué es lo curioso de este versículo, o de este texto en general, de este capítulo? Es que cuando Pablo escribe esto, lo está escribiendo desde la cárcel. Desde la cárcel. Entonces Pablo no tenía cubierta su necesidad de libertad, una necesidad un tanto básica, ¿no? Entonces entramos como en una especie de paradoja. ¿Cómo Pablo, siendo un siervo del Señor Jesús, no está viendo suplida su primer necesidad de libertad? ¿Acaso Dios no está respondiendo para él? Y lo que ocurre acá, o lo que debe haber ocurrido en ese caso en la vida de Pablo, es que seguramente Dios veía que ese vagón de necesidades tenía otra necesidad más importante para Pablo que la libertad de ese momento. Seguramente era una necesidad más asociada con el estar o aprender a ser agradecido en todo tiempo. Eso es lo que seguramente Pablo necesitaba y que Dios obviamente sabía. Por lo tanto, hermanos queridos, Dios mantiene su promesa de que suplirá todo, como dice la palabra, estoy leyendo, todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Pero ¿dónde debemos poner atención? En que nuestra lista de necesidades no es la que Dios está mirando. Dios ve otras cosas, porque sabe lo que se ve y lo que no se ve también Él lo sabe. Entonces esas necesidades que no se ven, Él las conoce, y por lo general van a ser de una profundidad y una trascendencia espiritual mayor, creo yo.
Nosotros vemos esto que es tangible y que desaparece con esta vida, pero Dios está viendo en otra perspectiva. Y quiero animarlos a que podamos examinar en este vagón de necesidades cuáles efectivamente son, qué es efectivamente lo que nosotros estamos necesitando hoy en día. ¿Son esas cosas humanas? Por cierto que sí, por cierto que nuestro corazón humano anhela muchas cosas, pero quienes hemos dado el paso de aceptar al Señor, debemos aprender a ver en una dimensión más espiritual. Y en esa perspectiva más espiritual es que debemos mirar y entender que hay otras necesidades que Dios ha visto en nosotros, de perdón, de dejar atrás raíces de amargura. Y esas cosas no las vamos a suplir comprando en el negocio de la esquina, en una tienda, en un mall. Seguramente Dios nos hará pasar por algunos procesos para poder suplir esa necesidad. Los quiero animar, hermanos. Esta mañana hemos explorado estas 3 ideas cortitas con el pastor, con el hermano Antonio y esta última idea, y queremos animarlos. Queremos animarlos. Dios conoce todo, absolutamente todo. Nada se le ha escapado. Esto que estamos viviendo, no se le escapó al Señor. Estaba escrito también ahí en su libro, en su plan, en su cronograma, estaba escrito. Y seguramente tiene escritas otras más que vendrán adelante. Pero, pero Dios está ahí conociendo todo, absolutamente todo. Les mandamos un abrazo. Seguimos orando por nuestra iglesia, por nuestros hermanos. Y les pedimos también que sigan doblando sus rodillas, que sigan confiando en el Señor. Y ojalá sin poner los ojos en las cosas humanas. El ejercicio difícil para todos nosotros es poner las cosas los ojos en las cosas del Señor. Los amamos muchísimo, hermanos queridos. Esperamos vernos pronto. Que el Señor los bendiga a todos enormemente. Un abrazo.